mandaron este ejercicio, no se ve bien, pero creo que es el mismo que este. Dice, 3 masas están colocadas sobre una regla como se muestra en la figura. La masa de la regla es 127 gramos. Tenemos una regla, un punto de apoyo, una masa colocada en esta parte, otra colocada en esta parte, y otra en esta parte. La masa de la regla es de 127 gramos. Tenemos la masa de la regla que es igual a 127 gramos. Y tenemos una masa 1 de 48 gramos. Una masa 2 de 82 gramos. Y tenemos 3 distancias, la distancia A, la distancia B y la distancia C. Nos dice que las distancias, pongamos primero, esta es A, esta es la distancia B, esta es la distancia C. A es igual a 28 centímetros, B es igual a 49 y C es igual a 33 centímetros. El valor del peso de la masa 3 que equilibra el sistema cuando se coloca a la derecha de la barra, y la fuerza de reacción sobre el apoyo cuando el sistema está balanceado. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, primero que nada nosotros tenemos 3 masas colgando, por lo tanto tenemos la fuerza de los pesos que está actuando en cada una de las masas, ¿sí? Aparte de eso, como este está apoyado sobre, digamos, esta base, acá vamos a tener entonces una reacción de vínculo que tira hacia arriba. Por lo tanto, hay un equilibrio de fuerzas donde la sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Y esas fuerzas en I van a ser hacia arriba, la reacción en el apoyo, mientras que hacia abajo van a ir los pesos, ¿sí? Menos el peso 1, menos el peso 2, menos el peso 3. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, la reacción va a ser directamente igual a la suma del peso. Peso 1 más peso 2 más el peso 3. Establecimos hasta acá la primera ecuación. Vamos a determinar una segunda ecuación. De estas masas nosotros tenemos conocida la masa 1 y la masa 2, nos está faltando la masa 3. Por lo tanto yo puedo plantear una sumatoria de los momentos respecto de este punto que lo voy a llamar punto O. Y va a ser el punto de giro. Entonces, la sumatoria de los momentos respecto de ese punto O tiene que ser también igual a 0. Y para eso voy a tener que usar lo que habíamos visto, fuerza por distancia y el sentido de giro, ¿sí? Vamos a determinar sentido de giro antihorario positivo, sentido de giro horario negativo. Entonces, fuerza por distancia, recuerden siempre distancia perpendicular a la fuerza, ¿sí? No puede ser cualquier distancia. Fuerza por distancia. Entonces sería la fuerza de la masa 1, que no es otra cosa que su peso,
masa 1 por gravedad por su distancia. Y su distancia al punto de apoyo es la suma de estas dos distancias, A y B. Entonces acá sería A más B. Giro sentido antihorario positivo. Más segunda masa, también sentido antihorario positivo. Peso 2, que es masa 2 por la gravedad, por su distancia. Distancia perpendicular es solamente la distancia B. Sería entonces por B. Y por último, tengo el tercer peso, la masa 3. ¿Sí? Y si me fijo, este gira, pero en sentido horario. Por lo tanto, este es negativo. Menos el tercer peso, masa 3, por gravedad, por su distancia, que es C. Todo esto igual a 0. ¿Se entiende? Disculpa, ¿por qué eran positivo masa 1 y masa 2 si todos están para abajo? Bien. Acordate que para momento no importa si están hacia arriba o hacia abajo, lo que importa es cómo gira. ¿Sí? Lo estoy tomando centro aquí. ¿Ves? Y el peso, a partir de este punto, si yo lo hago girar, gira en este sentido. ¿Ves? Y este también, si lo hago girar, gira en este sentido. Es un sentido antihorario de giro, por lo tanto lo tomo positivo. ¿Ves? Ah, bien, sí, En ya entendí. cambio, Y otra duda, sí, disculpa. MR, ¿qué sería? ¿La masa de qué? MR, Sí. la masa de la regla. Ah, bien. Bien, bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí. profe. Ahora, hasta acá ya tenemos el equilibrio de las masas conocidas. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando la masa de la regla. ¿Sí? Las dos masas conocidas ya están colocadas, digamos, en las dos ecuaciones. Nos está faltando la masa de la regla. Y la regla es un cuerpo que podemos considerar que es uniforme. Como es un cuerpo uniforme, ¿dónde se ubica su peso? En el centro En geométrico. C. Eso, en el centro. ¿Sí? En el centro. Si nosotros tenemos acá una distancia A más B más C, que es el total de la regla, entonces la distancia total de la regla es A más B más C. Esto va a ser entonces 28 más 49 más 33. ¿Cuánto les da el largo total de la regla? Vamos a poner L. 110. 110, sí. Bien. 110 centímetros. Eso quiere decir que si nosotros estamos ubicando el peso, va a estar ubicado a una distancia L sobre 2. Acá tenemos L sobre 2. Es decir, que serían 55 centímetros a cada lado. Entonces, podemos decir que si está ubicado esa distancia L sobre 2, 55 centímetros, y el punto de apoyo está ubicado a una distancia, perdón, acá está una distancia C,
Lo voy a marcar bien por si no se confunde. Ahí está. La distancia que hay desde el peso, que va a estar ubicado justamente aquí, hasta el centro, va a ser 55 menos c. ¿Sí? Entonces, la distancia para la regla va a ser los 55 centímetros del centro de masa menos la distancia c, que esa distancia c era de 33 centímetros. ¿Cuánto les da? 22. 22. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos calculada la distancia de la regla. Eso quiere decir que acá se agrega un peso más, que es justamente el peso de la regla, y ese peso de la regla tiene un sentido de giro también antihorario. Por lo tanto, acá sería más la masa de la regla por la gravedad y por su distancia, que es la distancia de la regla. Y en esta parte también se va a agregar, porque va a aparecer acá el peso de la regla, que va hacia abajo menos el peso de la regla, y que cuando pase al otro lado va a quedar sumando más el peso de la regla. Bien. Vamos a resolver primero lo que es momento, ¿sí? Lo que nos está pidiendo es el valor del peso de la masa 3. No nos está pidiendo la masa, sino el peso. Entonces vamos a calcular el peso. Este término lo podríamos pasar al otro lado y nos va a quedar directamente el peso 3 por su distancia c va a ser igual a la suma de todos estos términos. Y después c lo podemos pasar dividido. Recuerden que no es lo mismo pedirles cuál es el peso que pedirles cuál es la masa, ¿sí? Peso es una cosa, masa es otra cosa. Entonces, todos los términos que están sumando divididos en c. Acá ya lo podemos pasar todo directamente a kilogramos y a metros, ¿sí? La masa 1 es de 48 kilogramos, sería 0.048 kilogramos. Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por A más B. A vale 28 centímetros o 0,28 metros, más B 49 centímetros, 0,49 metros. Más la masa 2, que es de 82 gramos, sería 0.082 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por la distancia B, que la distancia B es de 49, 0,49 metros, más la masa de la regla, 127 gramos. Sería 0.127 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por la distancia de la regla, 0.22 metros, dividido en C, que C valía 0.33 metros. ¿Cuánto les da el peso 3? $10.42 newton. ¿Hasta acá se entendió?
Disculpa, a mí me quedó la duda de cuando tomaste la distancia de la regla. ¿Eso cómo era? No. Bien, vamos acá. Nosotros tenemos ubicada la regla de esta forma. Vamos a dibujar un poco mejor, para que se note. Esta es la regla. A la mitad está ubicada el peso propio de la regla y tenemos el apoyo a esta parte. Ahora, como dato tenemos la distancia que hay entre la masa 3 que está en el borde y el apoyo, ¿sí? Estos son 33 centímetros. Y otro dato que tenemos es la distancia donde está ubicado el peso, que es a la mitad. Por lo tanto hay desde aquí hasta aquí 55 centímetros. Yo para poder calcular momento necesito tener la distancia que hay entre la fuerza y el apoyo, que vendría a ser la distancia ubicada en esta parte. ¿Ves? Por lo tanto lo voy a sacar como los 55 menos los 33 que hay desde el borde hasta el apoyo. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, te entendió. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Veamos ahora entonces esto. Necesitamos saber la reacción. También la vamos a calcular en Newton. La reacción va a ser igual al peso 1, que no es otra cosa que la masa 1, por la gravedad. ¿Sí? Masa 1, 48 gramos, 0.048 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Más peso 2, la masa 2, 82 gramos, 0.082 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Más el peso 3, que ese ya está calculado como peso. Entonces se lo coloca como está. 10,42 newton. Y más el peso de la regla, masa por gravedad, 0, eran 127 grados, 0.127 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la reacción? 10,09. 10.09. Bien. ¿Seguro? Tengan cuidado. ¿Sí? Sí, lo acabo de controlar. Bien. Pusiste 10,42 acá. Sí, aunque tengo duda de ese 10,42. A ver, Eh, calculalo. ¿Puedo mostrarlo de nuevo? A ver, Sí, completo. es el cálculo. Ahí lo calculo. Dale. Ese en realidad da 3,12. Ajá, ahora sí. Bien. Sí, ahora sí. Entonces este está bien. 3,12. 3,12 newton. Bien. Entonces la reacción total es de 10,09. ¿Sí? Eso pasa porque el punto de apoyo tiene que compensar todas las fuerzas que están ubicadas sobre la regla y también el peso de la regla. Por eso es que queda como la suma de todos los pesos. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio?
¿Podría repetir lo de la reacción? Nosotros tenemos acá la reacción, ¿sí? La reacción siempre sale de la sumatoria de fuerzas en I. Si yo me fijo, tengo 3 pesos, que son las 3 masas, masa 1, 2 y 3, y el peso propio de la regla. Ahora, todos esos son negativos, y para que todo el sistema esté en equilibrio, se tiene que oponer una fuerza, que sea igual a la suma de todo eso. Y esa fuerza no es otra cosa que la reacción. ¿Ves? Por eso es que cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en I, nosotros tenemos la reacción menos todos los pesos igual a 0. Por eso es que la reacción queda directamente igual a la sumatoria de todos los pesos, ya que compensa de esa forma todos los valores de los pesos negativos que van hacia abajo. ¿Se entendió? Yo recalculé lo de la reacción y da 5,64. Ajá, Creo que ahí está más compensado. ahí está, 5.64. Traten siempre de plantear bien las ecuaciones, ¿sí? Recuerden trabajar todo lo que son pesos en newton, la mayoría de las veces, al menos claro que les dé otra unidad para trabajar. Si les da kilogramos fuerza, les piden kilogramos fuerza, lo trabajan en esa unidad. Pero si no, lo trabajemos por lo general en newton, ¿sí? En ese caso nos teníamos que dar cuenta que la reacción iba a ser mayor que... o algún indicio, Eh, digamos, por, por la forma del gráfico, siempre por la forma del gráfico. ¿Ves? Por la forma del gráfico, vos te podés dar cuenta que si tengo todos los pesos que van hacia abajo y una sola reacción hacia arriba, la reacción sí o sí tiene que ser mayor que todas las fuerzas que tengo. Y tiene que ser igual a la suma de todos los pesos. ¿Sí? claro, o si no, no habría equilibrio, digamos. Claro, si no, no hay equilibrio. Se va a empezar a desplazar. ¿Sí? Se va a ir hacia arriba o hacia abajo. Ah, bien. A ver, ¿se entendió el ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Si no, sigamos. A ver. No. Calcula y selecciona. A este ejercicio no le falta una parte. Veamos. Creo que le falta una parte. ¿Cuál es el cociente entre la energía cinética rotacional del sistema en el estado final, la figura B, y la energía cinética rotacional del sistema inicialmente? Sí, esto le falta una parte. En estos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que vendría a ser una persona con los brazos abiertos, tenemos que evaluar qué es lo que pasa con su centro de masa y con su inercia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, si nosotros tenemos un disco que está girando y una persona que está ubicada de esta forma sobre el disco, tiene una inercia, ¿sí? Una inercia dada. Ahora, cuando la masa se empieza a extender, es decir, cuando se separa un poco los brazos, la inercia del cuerpo va a cambiar, ¿sí? Y esa inercia, al cambiar, lo más seguro es que lo que va a hacer en realidad es que va a aumentar la distancia. Nosotros recordemos que para inercia de una masa es la misma masa por la distancia elevada al cuadrado, ¿sí? Cuando una persona abre los brazos, lo que pasa es que va desplazando una parte de la masa, haciendo que la inercia se vaya aumentando, ¿sí? Por lo tanto, entre un estado inicial y un estado final,
no nos vamos a ver más que nada. En el estado inicial, que es este, tiene una mayor inercia que en un estado final donde tiene los brazos contra el cuerpo, ¿sí? La masa digamos, se contrae más, se reduce esa distancia y hace que la inercia sea menor. Por lo tanto, eso va a, digamos, modificar lo que viene a ser el momento angular. El momento angular no es otra cosa que inercia por velocidad angular. Y cuando nosotros aplicamos esta variación en la inercia por extender o dejar de extender los brazos, va a pasar una aceleración, mejor dicho, va a haber un cambio en la velocidad angular. Cuando se tiene en el segundo estado una menor cantidad de velocidad angular, perdón, una mayor cantidad de velocidad angular porque tiene una menor inercia, esta persona experimenta una rotación más rápida. Por más de que la masa no haya cambiado, pero lo que cambió es la distancia. ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, el cociente entre la energía cinética rotacional del sistema en estado final y la energía cinética rotacional del sistema inicialmente en la figura A. Como dijimos, en el estado B va a tener una menor inercia pero una mayor velocidad angular, ¿sí? Ese incremento en la velocidad angular, recordemos que por ecuación nosotros tenemos que la energía cinética de rotación es igual a 1/2 de la inercia por la velocidad angular omega elevada al cuadrado. Esto para cualquier movimiento de rotación. Si hacemos un cociente entre el estado final y el estado inicial, vamos a ver que lo más probable es que esto sea mayor a 1, ¿sí? Ya que la energía cinética final va a ser un poco mayor que la energía cinética inicial, ¿sí? Eso porque si bien se reducen, digamos, en la misma proporción la inercia y la velocidad angular tiene un factor cuadrático que hace que el incremento sea un bajo incremento en la velocidad angular, en la energía se vea de una forma mucho mayor, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Podés repetir lo último de velocidad angular? Justo lo estaba leyendo. Bien. Lo que va a pasar es que nosotros estamos hablando de un incremento en la velocidad angular. Cuando nosotros tenemos la ecuación del momento angular inicial igual al momento angular final, yo tengo acá que la inercia por el omega inicial es igual a la inercia por el omega final. Recordemos que acá tenemos una inercia inicial y acá tenemos una inercia final. De acá, nosotros vamos a ver que un incremento en uno significa una disminución en el otro para que se mantenga siempre constante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si bien cuando uno se incrementa, el otro va disminuyendo, si yo voy a evaluar a esta parte de acá, y yo lo que digo es que quiero calcular la energía cinética rotacional final, voy a ver que esta variable, que es la velocidad angular, es mayor que la velocidad angular inicial. Pero acá tiene un factor, la energía tiene un factor cuadrático, ¿sí? Y este factor cuadrático hace que haya un incremento en la energía, ¿sí? Si no estuviera eso, si no estuviera ese cuadrado, la energía sería una constante, no habría ningún cambio de energía. Pero al estar ese cuadrado, un pequeño incremento en la velocidad angular hace que ese incremento en la energía se potencie. ¿Se entiende? Ahora sí, sí. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros acá, cuando pasamos de una posición inicial con los brazos extendidos, tenemos una inercia mayor, ¿sí? Cuando pasamos a un estado final con los brazos contra el cuerpo, tenemos un estado con una velocidad angular mayor
pero que se incrementó, mejor dicho, se disminuyó de forma proporcional la inercia a medida que fue incrementando la velocidad angular. Sin embargo, cuando entramos en energía, el factor de velocidad angular está elevado al cuadrado, por lo tanto, ese pequeño aumento, aunque haya sido muy pequeño, significa un mayor incremento en la energía, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Esto es un poco más, digamos, tratar de explicar cómo funciona la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del momento angular, ¿sí? Y qué es lo que va a pasar con la energía cuando vayan cambiando los valores tanto de la inercia como de la velocidad angular. ¿Les quedó alguna duda? No. Bien. A ver, veamos el siguiente. Vamos. Estos puntos son un poco más teóricos, traten de relacionarlo un poco también con los ejercicios que van resolviendo y ahí van a ir viendo cómo funciona cada ejercicio, ¿sí? Un patinador tiene un momento de inercia de 4,5 kilogramos por metro cuadrado. Cuando gira sobre una superficie sin fricción a una velocidad de una revolución sobre segundo. Tenemos entonces una velocidad angular, una revolución sobre segundo. ¿Cuál es el momento de inercia final si aumenta su giro a un valor de 2,5 revoluciones por segundo? Esto es velocidad inicial y tenemos omega final. Tiene que pasar a 2,5 revoluciones sobre segundo. Este ejercicio tiene relación con lo que acabamos de ver recién. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a plantear una conservación del momento angular. El inicial va a ser igual al final y por lo tanto vamos a tener que la inercia inicial por la velocidad angular omega inicial va a ser igual a la inercia final por la velocidad angular final. Esta es la inicial. Entonces, podemos calcular esa inercia final y decir que la inercia final va a ser igual a la inercia inicial por la velocidad angular inicial dividido la velocidad angular final. Esa inercia final va a ser entonces igual a 4,5 kilogramos por metro cuadrado. Esto, una revolución sobre segundo, son 2 pi radianes sobre segundo, ¿sí? Recuerden que para pasarlo, esto lo podemos multiplicar por 2 pi, que es una revolución. Serían entonces 2 pi radianes sobre segundo. Disculpa, ¿cómo no nos dábamos cuenta de que estamos, bueno, en la conservación de momento angular? Porque estamos hablando de un cuerpo que está girando, una persona que está girando en una superficie sin fricción, ¿sí? Esto se parece mucho, si vos te fijas, a lo que viene a ser el choque, ¿sí? Hay un cambio en las velocidades, en este caso en una sola velocidad, y viene acompañado en vez de una masa por una inercia, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Acá lo mismo, 2,5 por 2 pi en radianes sobre
estos son radianes, una revolución. 2,5 por 2 son 5 pi en radianes sobre segundo. Y usamos esos valores. Entonces acá tengo omega inicial, 2pi, en radianes sobre segundo, omega final, 5pi, en radianes sobre segundo. ¿Cuánto les da la inercia final? Uno coma ocho. Sí, me da igual. 1,8 kilogramos por metro cuadrado. Acá tenemos lo mismo que vimos hace rato, ¿sí? Una persona girando, digamos, en una determinada posición. En este caso está girando sobre el suelo. Entonces, acá lo que hay que evaluar es cómo disminuir la inercia. Nosotros tenemos la inercia como la masa de la persona por la distancia al centro de giro de la misma persona. ¿Se entiende? Ahora, la masa de la persona no la podemos cambiar. Si la persona está girando una cierta cantidad de revoluciones, la masa es una constante que no va a cambiar. Es decir, no se le va a agregar ni se le va a quitar masa a la persona. Pero lo que puede pasar es lo que habíamos dicho hace rato. Puede abrir o cerrar los brazos, ¿sí? Haciendo que la masa se distribuya de una forma o de otra, de manera de lo que va a aumentar para el caso de la inercia, que es la inercia de una masa común, es igual a la masa por la distancia al cuadrado. Lo que nosotros vamos a modificar para poder modificar la inercia entonces es esa distancia al cuadrado, ¿sí? Si lo que se quiere es disminuir la inercia, lo que se va a hacer es encoger los brazos o tratar de centrar lo más cerca del centro de giro posible la masa. Eso quiere decir, a ver, por ejemplo, En ese caso, su momento de inercia final es menor porque empezó a girar más rápido, ¿no? sí, para hablar de posiciones, nosotros, no sé si vieron algo de patinaje, pero por ahí las personas cuando están girando de una forma más lenta, tienen el cuerpo ubicado de esta forma. ¿Ven? Este es el centro de giro y la masa o su centro de masa está ubicado en una distancia un poco más alejada. ¿Ven? Ahí está teniendo, digamos, un valor de inercia mayor, un giro más lento. Cuando la persona lo que hace, o el patinador en este caso lo que hace es empezar a levantarse y hacer directamente, pararse de forma recta, digamos, y juntar los brazos, el centro de masa va a estar ubicado justo sobre el punto de giro, haciendo que su inercia sea mucho menor y por lo tanto su giro sea más rápido que el de la posición inicial. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando les dice cómo puede lograr este cambio lo puede lograr justamente haciendo eso, haciendo que su centro de masa se acerque hacia el punto de giro, ¿sí? En la misma dirección del punto de giro, y de esta manera disminuyendo la distancia que tiene como un radio de giro. Veamos entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bueno, esos juegos de disminuir la inercia o aumentar la velocidad angular es todo para conservar la cantidad de movimiento angular, ¿no? Sí, es todo tratando de conservar siempre la cantidad de movimiento angular.
En este caso es manteniendo la masa, ¿sí? Lo que estamos haciendo es modificar la inercia, modificando la distancia solamente, porque no es posible aumentar o disminuir la masa. Ya vamos a ver casos donde también se conserva la cantidad de movimiento, pero hay un cambio de masa, ¿sí? Bien. Veamos este. Bien, justamente este es el otro. Acá tenemos. Un trineo está en reposo con una masa de trineo más el contenido igual a 55 kilogramos. En cierto momento se expulsa un paquete. Este es de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? No de angular, pero sí de movimiento lineal. Tenemos entonces en un estado inicial un trineo con, digamos, un paquete o una serie de paquetes que se desplaza que está en reposo, ¿sí? Esto tiene entonces, este sistema tiene en total una velocidad igual a 0. Después de cierto tiempo, lo que va a pasar es que el paquete más pequeño va a salir despedido con una cierta velocidad hacia el lado izquierdo. Ahora, para compensar este paquete que sale en un sentido, el trineo va a salir en sentido contrario, ¿sí? Y esto se verifica por la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, evaluando esto, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente la velocidad es de 0 porque todo el sistema está en reposo, por lo tanto su cantidad de movimiento es igual a 0. Y después de que sale despedido un paquete, lo que va a pasar es que vamos a tener, este va a ser la masa del paquete con una determinada velocidad del paquete, y esto va a ser la masa del trineo con la velocidad del trineo. Vamos a tener en un sentido, que vamos a considerar sentido positivo, masa de trineo por velocidad de trineo, y en el sentido negativo, menos masa del paquete por velocidad del paquete. Recuerden que estas sumas, cuando nosotros hacemos sumas de las cantidades de movimientos, siempre tienen que ir acompañadas del signo que describe el sentido positivo o negativo que lleva el paquete según como ustedes lo fueron definiendo, ¿sí? Es decir, ustedes no pueden hacer una suma simple sin considerar los sentidos de las velocidades. Entonces, tenemos como dato: el trineo está en reposo con una masa total, es decir, la masa del trineo más la masa del paquete, de 55 kilogramos. En un cierto momento expulsa un paquete, tenemos la masa del paquete que es igual a 11.5 kilogramos, que va hacia izquierda con una rapidez que es la velocidad del paquete de 13.9 metros sobre segundo. Lo que nos pide es cuál es la velocidad del trineo y el resto de su contenido, y que supongamos que el rozamiento del piso es despreciable. Podemos despejar de acá la masa del trineo, o mejor dicho, la masa que nos quedó después de haber expulsado el paquete. La masa del trineo entonces va a ser los 55 kilogramos menos la masa del paquete expulsado, 11.5 kilogramos. ¿Cuánto les da la masa del trineo? 43.5. Muy bien, 43.5 kilogramos. Volviendo a esta parte de acá, lo que me interesa saber es la velocidad del trineo. Si yo despejo, tengo masa del trineo por velocidad del trineo igual a la masa del paquete por la velocidad del paquete. La velocidad del trineo va a ser entonces igual a la masa del paquete por velocidad del paquete sobre masa del trineo. La velocidad del trineo va a ser igual masa del paquete, 11.5 kilogramos, velocidad del paquete,
3.9 metros sobre segundo dividido masa del trineo, que es lo que me quedó, 43.5 kilogramos. ¿Cuánto les da? 3,67. Muy bien. Velocidad del trineo, 3.67 metros sobre segundo. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado positivo. Sería, Es ¿no? hacia el lado positivo o hacia el derecho, ¿sí? Entonces siempre tienen que suponer de esta forma. Si estaba en reposo, tiene una cantidad de movimiento igual a 0, por lo tanto la cantidad de movimiento final eh, que salga de la suma también tiene que ser igual a 0, ¿sí? Si ustedes le ponían el sentido hacia el otro lado, es decir, los dos negativos o los dos en sentido positivo, cuando ustedes saquen aquel resultado les va a salir un signo negativo. Ese signo negativo no significa que la velocidad vaya sí o sí hacia izquierda. Ese signo negativo lo único que significa es que ustedes, el sentido que le pusieron a la velocidad está mal puesto y hay que cambiar el sentido, ¿sí? Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sigamos. El siguiente dice, una calecita de radio 2,5 metros y de momento inercial de 300 kilogramos por metro cuadrado está girando a 10 revoluciones por minuto. Un niño de masa M de 40 kilogramos salta sobre el carrusel y logra sentarse rápidamente en su borde. ¿Cuál es la velocidad angular final del sistema? Acá está lo que dijimos hace rato. Vamos a tener una conservación de la cantidad del momento angular, pero acá lo que va a cambiar es la masa, ¿sí? Si bien nosotros tenemos ya la inercia del carrusel, ese carrusel se puede considerar como un disco, o sea, podremos saber cuál es la masa si sabemos el radio, pero acá lo que va a importar es que nosotros vamos a tener un cambio en el valor de la masa. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos dos estados. El estado inicial de la revolución del disco solo y el estado final de la revolución del disco más una masa que es la masa del niño subido en el carrusel, ¿sí? Es decir, hubo un cambio de inercia porque se agregó una nueva masa al sistema. Entonces, inicialmente yo tengo la inercia 300 kilogramos por metro cuadrado, tengo el radio 2.5 metros y una velocidad angular omega inicial de 10 revoluciones sobre minuto. Esto lo vamos a pasar a radianes sobre segundo. Sabemos que un minuto son 60 segundos y sabemos que 2 pi radianes son una revolución. ¿Cuánto les da en radianes sobre segundo? Eh, 1 sobre 3 pi. 1 sobre 3, un tercio de pi. Un tercio de pi, sí. Eso. Radianes sobre segundo. Listo. Tenemos entonces definida la velocidad angular inicial. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el estado final, ¿sí? En el estado final yo voy a tener la conservación de
los momentos angulares. El momento angular inicial es igual al momento angular final. El momento angular no es otra cosa que inercia por velocidad angular. Inicialmente tengo la inercia de la calecita por la velocidad angular de la calecita. Nada más. Porque no hay ningún niño. Y cuando vaya a la parte final, la inercia está compuesta de dos inercias. La inercia de la calecita más la inercia del niño. Ambas multiplicadas por la velocidad angular final. Y eso porque se mantiene, como nos dice inicialmente, el niño apenas sube, llega a sentarse. Eso quiere decir que ambas cosas, tanto el disco que compone la calecita como el niño, están girando a la misma cantidad de revoluciones. ¿Se entiende? Disculpa, en ese caso, bueno, que se suma la inercia del niño, ¿qué se produce en la velocidad angular de la calecita? ¿Disminuye o sigue igual? Muy bien. Recordemos que esto es un producto, ¿sí? Si estamos diciendo que la inercia del disco se mantiene, ¿qué está creciendo acá? La masa. Bien, la masa. Crece la masa, crece la inercia, ¿sí? Al crecer la inercia y para mantener la misma constante inicial, la velocidad va a disminuir. Y eso lo vamos a ver cuando calculemos, ¿sí? Nosotros teníamos 1/3 de pi radianes sobre segundo. Vamos a ver que acá nos va a dar un valor más pequeño. Entonces, vamos a ir calculando y vamos a tener que la velocidad angular final va a ser igual a la inercia por el omega inicial, la velocidad angular inicial, dividido la suma de la inercia del disco más la inercia del niño. Ahora, puedo reemplazar los valores. La inercia del disco ya la tenemos, son 300 kilogramos por metro cuadrado. La velocidad angular es 1/3 de pi en radianes sobre segundo. Abajo tengo la misma inercia del disco, 300 kilogramos por metro cuadrado, más la inercia del niño. Y la inercia del niño en este caso es la inercia de una masa puntual, ¿sí? Es decir, la masa del niño, 40 kilogramos, por su distancia. Y justamente nos dice, rápidamente se sienta en su borde. Eso quiere decir que está a una distancia que es igual al radio. Eso sería por 2,5 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el omega final? 0,57. Bien. 0,57 radianes sobre segundo. ¿Sí? Podemos pasarlo de vuelta a vuelta sobre minuto, que está en vueltas sobre minutos. Entonces vamos a poner 60 segundos, son 1 minuto. Vamos a poner una vuelta o una revolución, son 2 pi radianes. ¿Cuánto les da el omega? Me da 17,1. A ver. En ese caso había que poner la calculadora en radianes, ¿que no? 5,44. Ahí está Sí. mejor. A mí también me da así. 5,44. Sí. Bien, es 5,44 revoluciones sobre minuto. Si nos fijamos, es la respuesta de 5,45 por proximidad. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí.
Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? Em, Disculpa, Sí, lo que era, bueno, de la masa puntual del niño, ese siempre, en el caso de que tengamos una persona, lo consideramos así. bien. Toda persona que esté sobre un disco, lo vamos a calcular su inercia como la inercia de una masa puntual, ¿sí? Entonces esas inercias directamente siempre son masa por radio o por distancia. En realidad es distancia, no radio. Distancia elevado al cuadrado. Esta distancia es la distancia hacia el centro de giro, ¿sí? Acá lo consideramos igual al radio porque se dice que está ubicado en el borde. Pero van a haber o pueden haber ejercicios en donde la masa se desplace hacia el centro. Por lo tanto ya no es igual al radio, sino que ya tiene un determinado o una determinada distancia hacia el centro, ¿sí? ¿Se entendió? Claro, y ahí tendríamos que hacer el cálculo, digamos, de la distancia. Claro, ya tienen que hacer un Que en este cálculo. caso está fácil. En este caso ya es con el radio porque está al borde. Siempre que les diga está al borde, utilizan el radio del mismo disco. Ahora, si les dice se empieza a desplazar sobre el disco, bueno, ahí tienen que ver si el desplazamiento es sobre el borde o hacia el centro. Si es hacia el centro, ya van a tener una distancia diferente. Bien, vamos al este. Este dice, un disco sólido de radio de 30 centímetros y de masa de 2 kilogramos y un momento de inercia y de 0,9 kilogramos por metro cuadrado está montado en un eje horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. Un cable ligero enrollado alrededor de la rueda sostiene un objeto de masa de 0,5 kilogramos. Encuentre y seleccione la tensión del cable y la aceleración angular del disco. Entonces, tenemos un disco. Este disco tiene a su vez enrollado un cable ligero, es decir, sin masa, de donde está colgando una masa. El disco está sujeto a un eje sin fricción, por lo tanto tiene un radio de giro R. Acá nosotros vamos a tener distintas masas, ¿sí? Esto que lo vamos a conocer como una masa común, que está sometido a su propio peso y a la tensión del cable, ¿sí? Esa tensión del cable se transmite hacia el disco y la rueda está sometida a esa tensión, ¿sí? Es decir, el disco, la polea está sometida a esa tensión, que justamente es esa tensión la que produce el torque para que esto gire. Ahora, podemos plantear distintas ecuaciones. La primera ecuación es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Es decir, plantear cuáles son las fuerzas que afectan a la masa que está colgando. En ese caso nosotros tenemos el peso hacia abajo, que yo lo considero positivo porque yo es lo que estoy considerando como sentido positivo, es el sentido del desplazamiento, ¿sí? Este sistema formado por el peso y por la polea se va a desplazar hacia abajo por acción del propio peso que está colgando. Entonces voy a tener el peso hacia abajo positivo y voy a considerar que la tensión es negativa porque se opone al movimiento, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, por ahora sí. Bien, ahora, ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación que podemos plantear es la sumatoria de los tau de torque o los torques, ¿sí? Que va a ser igual a la inercia del disco por la aceleración angular que desarrolla el disco al girar. Los tau de torque, ¿sí? Los torques que se generan siempre son fuerza por distancia. Como dijimos recién, acá la única fuerza que está afectando al disco es la tensión. Y la distancia que usa la tensión para poder generar un torque
no es otra cosa que el radio. Entonces, tensión por radio va a ser igual a inercia por aceleración alfa. ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, hasta acá tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, ¿sí? La primera incógnita es la tensión, la segunda es la aceleración del sistema y la tercera es la aceleración angular. Pero hay una tercera ecuación, que es la relación que hay entre la aceleración, que es igual a la aceleración alfa, que es angular, por el radio del disco, ¿sí? Esa es la que podemos usar. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer la relación y decir directamente que ese valor alfa que yo tengo como aceleración angular es igual a la aceleración del sistema dividido en el radio. Y puedo reemplazar aquí y despejar la tensión. La tensión va a ser igual entonces a la inercia por la aceleración dividido en el radio, y este radio que pasa dividiendo me queda radio al cuadrado. Este término puede pasar aquí y reemplazar, ¿sí? Me va a quedar peso menos la tensión, que es esto, igual a la masa por la aceleración. Este peso no es otra cosa que masa por gravedad. Ahora, hay que distinguir que nosotros tenemos dos masas, ¿sí? La masa que está colgando y la masa de ¿Por qué es la radio rueda. al cuadrado en la tensión? Bien. Porque acá vos tenés aceleración alfa que se reemplaza por A sobre radio, ¿sí? Y esta aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me va a quedar radio dividido radio, es decir, me queda la aceleración dividido radio, otra vez dividido radio. Por eso es que se queda al cuadrado. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo hagamos paso por paso? A ver, vamos paso por paso. Vamos a tomar en cuenta esta parte. Acá al alfa lo puedo reemplazar por aceleración sobre radio. Me queda de esta forma. Este radio que está multiplicando va a pasar entonces dividiendo. Tengo tensión igual a inercia por aceleración sobre radio y otra vez dividido en el radio. Tensión va a ser igual. Esto no es otra cosa que un cociente de dos fracciones. La primera fracción, inercia por aceleración sobre radio, queda como está, y se multiplica por la segunda, que es radio, que va a ser 1 sobre radio. La tensión entonces va a ser igual a la inercia por la aceleración, radio por radio, me queda el radio al cuadrado. ¿Se entiende? Me espera un ratito. ¿Hasta acá se entendió la forma de sacar la ecuación? Bien. Ahora, como decíamos recién, hay que hacer una distinción de que nosotros siempre vamos a tener en estos ejercicios dos masas. Uno, la masa del cuerpo que está colgando, y dos, la masa del disco. La masa del disco solamente sirve para calcular la inercia, ¿sí? Mientras que la masa del cuerpo va a servir para todo lo que es la parte de dinámica, ¿sí? De esto. Entonces, de acá nosotros, en este caso, nos están dando el valor de la inercia. Como dato nosotros tenemos que la inercia del disco es igual a 0.09 kilogramos.
Tenemos también el radio, que es de 0,3 metros, y la masa que está colgando, que es de 0,5 kilogramos. Entonces, podemos pasar este término hacia el otro lado, dejar masa por gravedad igual a masa por aceleración más inercia por aceleración sobre el radio al cuadrado. Puedo sacar factor común la aceleración. Tenemos masa por gravedad, aceleración, que va a ser masa más la inercia sobre el radio elevado al cuadrado, y por lo tanto la aceleración va a ser igual a masa por gravedad sobre masa más inercia sobre radio al cuadrado. Acá vamos a tener la masa. La masa que está colgando son 0,5 kilogramos por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Otra vez la masa que está colgando 0,5 kilogramos más inercia 0,09 kilogramos por metro cuadrado dividido en el radio elevado al cuadrado, 0,3 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la aceleración? Tres coma 27. 3,26. Bien, 3,26, 27. 3,27 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. Entonces podemos volver aquí y decir que la tensión va a ser igual a la inercia 0,09 kilogramos por metro cuadrado por la aceleración 3,27 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido el radio al cuadrado, 0,3 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la tensión? Tres coma 27. Ah, no, espera. También. Ah, sí. ¿Lo mismo? Qué extraño, sí. 3,27. 3,27 newton. ¿Sí? Bien. Está bien. La tensión entonces va a ser igual al valor de la aceleración. ¿Sí? Y nos está faltando, acá nos pregunta aceleración angular del disco. La aceleración angular del disco, que es alfa, va a ser igual a la aceleración A dividido el radio. 3,27 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido 0,3 metros de radio. ¿Cuánto les da alfa? 10,9. También. 10,9 radianes sobre segundo o segundo a la menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Veamos este. Este es un poco más teórico, ¿sí?
pero sigue, digamos, la misma línea que habíamos visto. Dice, una pelota rebota contra una pared de manera que sale con igual rapidez y que el ángulo de impacto alfa es igual al ángulo de rebote beta, la dirección y sentido de la fuerza promedio de la pelota que ejerce sobre la pared. Tenemos la pelota en un primer momento, la pelota en un segundo momento. La recta de acción puede ser algo así. Y vamos a ver qué pasa con la fuerza. En un primer momento, cuando la pelota choca, la fuerza que ejerce es de esta forma. ¿Ven? A medida que va chocando, lo que va a ir pasando es que la pelota poco a poco empieza a cambiar su dirección. Y la fuerza va a pasar lo mismo. Poco a poco la fuerza empieza a cambiar la dirección del impacto. ¿Ven? Cuando pasamos a un segundo estado, que es cuando la pelota deja de tocar la pared y se empieza, digamos, a rebotar o a alejar, ¿sí? La fuerza cambia hasta que alcanza un estado mínimo aquí. ¿Ven? ¿Se entiende la flecha? Sí. Bien. Lo que va pasando entonces es, con la fuerza, es que la fuerza va cambiando de dirección a medida que se va produciendo el rebote, ¿sí? Estamos diciendo que el ángulo inicial con el que toca la pared es el mismo ángulo con el que rebota. Por lo tanto, estamos teniendo fuerzas que cuando nosotros las sumemos, si nosotros vamos viendo, esta fuerza va hacia arriba y la componente de esta fuerza va hacia abajo. Esta fuerza va hacia arriba y esta fuerza va hacia abajo. Esta fuerza va hacia arriba y esta hacia abajo. ¿Qué va a pasar con las fuerzas verticales? ¿Van a seguir o se van a anular? Lo que pasa con estos casos cuando está chocando y cambia de dirección, ¿sí? Si los ángulos de rebote y los ángulos de, digamos, de incidencia y de rebote o de impacto y de rebote son los mismos, las componentes verticales de la fuerza se van a anular, ¿sí? Ya que unas van a ir hacia arriba, otras van a ir hacia abajo. Y ambos módulos de ambas fuerzas también se van a ir anulando, ¿sí? Porque son mismos módulos, distintas direcciones. Pero no pasa lo mismo con las componentes horizontales. Las componentes horizontales todas van en dirección de la pared, haciendo que se produzca una fuerza promedio que sea horizontal. ¿Ven? Mientras que todas las componentes verticales de estas fuerzas que se fueron ejerciendo a medida que iba rebotando, que se iba generando ese impacto y ese cambio en la cantidad de movimiento, se van a anular entre sí, ¿sí? Las componentes verticales de la fuerza se anulan entre sí, pero las componentes horizontales se suman. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso hace que la resultante de este sistema de fuerzas que se produce durante el choque sea horizontal y en sentido de X positivo, ¿sí? Esto no es otra cosa que la fuerza que ejerce la pelota sobre la pared. Si fuese la fuerza que ejerce la pared sobre la pelota, sería al revés, ¿sí? Ya que ahí nos quedaría que el sistema de fuerzas está saliendo de la pared. Y ese sistema de fuerzas hace lo mismo que el sistema que vimos recién. Todas las partes en I se anulan,
pero se genera una única resultante ubicada en el eje X. ¿Ven? ¿Se entendió? Bien. ¿Hasta acá tienen dudas sobre este tema? Disculpa, ¿qué respuesta sería esa? No logro ver. Creo que acá tiene más opciones, pero no están acá. Que busque acá. Inclinado con un ángulo horizontal hacia derecha, sentido de eje X positivo. Sería la F. Ah, esa, bien. Ah, no está tan... Va, es más interpretación. Claro. Es un poco más interpretación, pero si ustedes ven, tienen que tener en cuenta qué es lo que va pasando en el rebote, ¿sí? Yo creo que acá con que ustedes hagan un gráfico de cómo se van distribuyendo las fuerzas y cómo queda una sola resultante horizontal en promedio, les van a dar por correcta la respuesta, ¿sí? Si ustedes solamente lo escriben con palabras, por ahí no se va a entender o no les van a dar como válido. Traten de explicarlo y hacer el gráfico también que se entienda. Bien. Esa es del primer parcial de ahora, ¿no? Sí, lo tomaron ahora en este parcial. Ah, mira. Bien. Dice, un bloque de masa M1 igual a 6 kilogramos ubicado sobre una superficie horizontal lisa está conectado por un cordón ligero inextensible que pasa sobre una polea a un segundo bloque de masa 2. La masa 2 es igual a 3 kilogramos y cuelga verticalmente, ver la figura, y la polea es un cilindro uniforme de masa de 2 kilogramos y de radio 0,1. Tenemos una polea, está ubicado de esta forma. Acá lo que yo quiero que traten de ver es cómo van afectando, ¿sí? Nosotros cuando vimos todo lo que es la parte de dinámica, en estas partes nosotros considerábamos que las tensiones eran iguales, ¿sí? Es decir, la tensión que está del cable del bloque que está sobre la superficie era igual a la tensión que está del cable de la masa colgante. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de inercia, la polea genera un momento de inercia. Entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener una tensión acá que va a ser distinta a la tensión que está acá. Entonces acá tengo masa 1, acá voy a tener tensión 1, acá voy a tener tensión 2 y acá voy a tener una masa 2. Como dato tengo la masa 1 que es igual a 6 kilogramos. Ubicada sobre la superficie lisa tengo una masa 2 que es igual a 3 kilogramos. Tengo la masa del disco de la polea, 2 kilogramos, y el radio del disco, R, 0,1 metros. Entonces, el giro que va a presentar la polea, ¿sí? va a generar, digamos, una resistencia a girarse porque esto tiene una inercia, tiene una masa grande de 2 kilogramos que no es despreciable. Y eso va a producir que las tensiones sean diferentes, no va a ser como los ejercicios que fuimos viendo en la parte de dinámica. Entonces, si analizamos ahora las tensiones, esta masa tiene un peso, al tener un peso tiene una normal y está sometido a una tensión. Esa tensión se transmite a la polea y para la polea está vista en este sentido. Si voy a la masa 2 tiene su propio peso, hacia arriba tiene la tensión y esa misma tensión la vamos a contener hacia abajo en esta parte, ¿sí?
Tensiones, Disculpa, sí, esa sí, división, bueno, esas distintas tensiones que hay es porque la polea tiene una masa. eso es porque la polea se presenta una inercia, es decir, una resistencia al giro, haciendo que las tensiones sean diferentes. ¿Sí? Bien, Ah, bien. vamos a ver. El sentido de giro de la polea, pues yo voy a suponer que todo este sistema gira, y para eso voy a suponer que el giro es en este sentido, lo voy a ir evaluando así. Entonces, para la primera masa, yo tengo, si hago sumatoria de fuerzas, tengo solamente la tensión 1, que va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Todas las aceleraciones son las mismas porque están todos conectados. Para la masa 2, tengo el peso 2 en sentido de giro, menos la tensión 2 en sentido opuesto al giro, igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Esa es mi segunda ecuación. Tengo hasta acá una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Voy a plantear la sumatoria de los torques, que va a ser igual a la inercia por la velocidad por la aceleración angular del sistema. De los torques, yo las únicas dos fuerzas que tengo generando torque son ambas tensiones, y ambas tensiones tienen la misma distancia, que no es otra distancia que el radio. ¿Ven? Ahora, según el sentido de giro, la tensión 2 es la que produce el torque positivo y la tensión 1 es la que produce un torque negativo, porque se va a oponer al giro de la polea. Entonces va a ser tensión 2 por radio menos tensión 1 por radio igual a la inercia por la aceleración angular. Pero esta aceleración angular, recordemos que es igual, que podemos reemplazarla por esta fórmula, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente aceleración sobre radio. ¿Se entiende? Sí, Bien. Podemos entonces plantear esto. Podemos sacar factor común radio y decir tensión 2 menos tensión 1 es igual, y acá dejamos como inercia por aceleración sobre radio al cuadrado. ¿Qué va a pasar si sumo ahora estas dos ecuaciones? Esta con esta. Voy a tener, por ejemplo, tensión, vamos a poner primero peso, peso 2, más la tensión 1, menos la tensión 2, igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Si nos fijamos, esto es lo mismo que esto, pero dado vuelta, ¿sí? Podríamos hacer un reemplazo y decir, por ejemplo, que el peso menos, y reemplazamos todo esto por esto, pero en valor negativo, menos la inercia por la aceleración sobre el radio al cuadrado, va a ser igual a la aceleración por la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Puedo pasar este término que está restando al otro lado sumando. Este peso es el peso 2. Y va a quedar el peso 2 igual a la aceleración por la suma de las masas más la inercia por la aceleración sobre el radio elevado al cuadrado. Puedo sacar factor común la aceleración. Aceleración va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 más la inercia sobre el radio al cuadrado. Y de acá puedo despejar ya la aceleración del sistema. La aceleración del sistema va a ser igual al peso 2, que es la masa 2, 3 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado,
dividido en este término. Masa 1, 6 kilogramos, masa 2, 3 kilogramos, más la inercia de un disco, 1/2 de la masa del disco, 2 kilogramos, por el radio elevado al cuadrado, 0,1 metro elevado al cuadrado. Y justamente acá me queda sobre 0,1 metro también elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da en este caso la aceleración? $2.94. 2.94 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a evaluar lo que nos pide acá. Calcule y seleccione el torque neto ejercido sobre la polea. Torque neto es inercia. Vamos a poner acá la sumatoria de los torques, que es el torque neto, es la inercia por alfa, ¿sí? Viene a ser 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, que eso es inercia, por alfa, que no es otra cosa que la aceleración sobre el radio. Puedo sacar entonces cuadrado con radio y dejar solamente estos términos. El torque neto es entonces 1/2 de la masa de 2 kilogramos del disco por el radio 0,1 metros y por la aceleración 2.94 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da el torque neto? $0.294. 0.294 y acá nos va a quedar en newton por metro. ¿Sí? Bien, ¿se entendió el ejercicio? Sí, es similar al anterior. Hay que conocer tres ecuaciones y bueno, se reemplaza. Bien. Es similar al anterior, ¿sí? La única diferencia es que para calcular el torque acá no lo produce una sola fuerza, sino que lo producen dos. Las dos tensiones de la cuerda que se generan antes y después del bloque, ¿sí? No son iguales. Recuerden que ahora, como estamos hablando de una polea que está girando, las tensiones van a ser diferentes. Por lo tanto, van a generar torques diferentes, ¿sí? Justamente la suma de esos dos torques generados por cada una de las tensiones es el torque neto, que es lo que acabamos de calcular en esta parte. Y como segunda parte calculamos la aceleración del sistema, que es la misma aceleración que van a tener ambos bloques por estar conectados con la misma cuerda. ¿Se entendió? Claro, y bueno, por ser el tercer parcial, cualquier problema con polea va a ser similar, ¿que no? Sí. Siempre que hablemos de polea vamos a tener que hablar de ver la inercia del cuerpo rígido y cómo gira, ¿sí? Siempre que tengamos este sistema, sea que tenga roce o que no tenga roce, la polea va a generar resistencia porque va a tener una masa grande que no es despreciable. Eso es lo diferente que teníamos con la parte de dinámica. En dinámica siempre decía una polea sin fricción, una polea de masa despreciable, ¿sí? En esos casos la inercia era cero, por lo tanto no presentaba resistencia y las dos tensiones eran iguales. En estos casos no, en estos casos ya les habla de que la polea tiene una masa y tiene un radio, por lo tanto tiene una inercia, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí. Bien. Dejemos hasta acá, vamos a seguir el viernes, ¿sí? El viernes les parece que empecemos una hora antes, a las 7. Sí. Sí, no hay problema. Bien.
Bien, tratemos de Última empezar clase. entonces una hora antes, cosa de ver más ejercicios, ¿sí? Sí, esta clase la voy a subir ahora, ya enseguida corto la grabación y la subo, ¿sí? Ya en una hora creo que ya va a estar subido. Cualquier cosa tienen el enlace en el canal, ahí están las clases pasadas también. Disculpa, ¿Sí? ¿el torque neto ahí siempre se saca de esa forma? Sí, tenés que sumar todas las fuerzas que generan torque y siempre tenés que ver cuáles son los sentidos de giro, ¿sí? En este caso, el torque neto siempre va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. O sea que si ya contás con la aceleración del sistema, directamente la podés calcular sin tener en cuenta las fuerzas que la componen. Ahora, si no conoces la aceleración, pero conoces la fuerza, tenés que ver cuáles son los sentidos de giro, ¿sí? Bien, gracias. De nada. Bueno, cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Sí, yo creo que hasta el viernes vamos a estar repasando todo para tener más dudas. Bueno, traten de repasar y cualquier cosa me avisan, ¿sí? La clase va a ser el viernes. Si tienen preguntas, yo mañana a la noche capaz que ya esté desocupado, así que me avisan ahí, ¿sí? Igual les voy respondiendo lo que pueda por mensaje. Ah, ok, gracias Dani. No, de Nos nada. estamos viendo. Nos vemos, chicos. Les vaya bien.